Estos últimos años, vivir rigor. Las llagas secas, el humor vitrio reseco, el canal auditivo hosco. Le doy la bienvenida, leyendo revistas del corazón, mirando películas orientales melodramáticas. A ver quién puede con eso. Como chocolate, tomo café sin azúcar, me agasajo, me empacho de asuntos menores de los que no tenía costumbre. Y no hablo mal de nadie, lección que aprendí de Kafka, porque no hay nadie. Y si tuviera buena lana, siguiendo modelos literarios, acababa mis días en un hotel 5 estrellas con vista al lago Como, o me suicidaba en un hotel de segunda en París. Hasta matarme me daría flojera. Habría que hacer un esfuerzo sobrenatural. Mira que yo, José Coser, ¿quién lo diría? Madre de Dios, hay que ver, apenas de creer, y sin embargo hay testigos, afirman, so pena de condena, haberlo visto comer chocolate, con lo que estriñe. Puse postrimerías, todo en su sitio antes de salir. Nada resiento dado que apenas siento, no tengo remordimientos ni apetencias. Puedo caminar horas mirando para el suelo semental de poemas, aún los escribo a la pata, a la llana, los empiezo y los termino y no me entero. Pasó un verderón azul de cobalto y yo, ético y enteco, le desafié la color y el canto vibrato alegro rondó. El mecanismo de los subterfugios para ir tirando el día sigue en pie, y en pie ha de seguir al irme recostando hasta tumbarme al rigor infatigable de la bienvenida. Yo creo que la lectura que yo hago, y repito, lo verás esta noche, primero es una lectura del cuerpo, según me han dicho, y segundo es una lectura donde yo escribo los poemas balbuciéndolos, balbuzco el poema, los voy balbuciendo, me los voy murmurando, rumorando yo mismo en mi boca, en mi oído, en mi corazón, en mis vísceras, ¿no? Entonces, yo leo de esa manera, es decir, esto que acabo de leer, que no es una lectura emotiva, es un poco en falso porque estamos haciendo esta entrevista, ¿no? Pero es una lectura que de alguna manera quiere reproducir el momento de la creación poética, no en cuanto momento que sucedió, sino en cuanto momento que eternamente está sucediendo. Y cada lectura es un nuevo poema del mismo poema. Y por eso me interesa leer en público, aparte de que gano un dinero, que es lo fundamental, porque es profesional. Es muy bonito para mí porque me permite un contacto con el mismo poema que yo he leído quizá 20 veces. Yo voy a leer esta noche un poema que he leído ya 20 veces en los últimos años en público. Y no me importa volverlo a leer, porque hay gente que me dice, entre ellos la propia Guadalupe, si tienes miles de poemas, ¿por qué lees este, que ya lo has leído? Digo, no, porque es que al leerlo, esa relectura en vivo, en público, hace del poema un nuevo poema, es un poema totalmente distinto. Y yo lo noto cuando lo estoy leyendo, yo lo noto. Tal es así que noto de inmediato, cuando empiezo a leerlo en público, si lo estoy leyendo bien o mal, desde mi punto de vista, no del público. Y si lo estoy leyendo con pie falso o con pie verdadero. Y eso para mí es muy importante, porque es un continuo confrontarme con la escritura, pero también con el poema publicado, que ya tiene una valoración de cosa indefectible, ya es inamovible, ya no se puede cambiar, pues yo no cambio un poema que esté publicado, no lo altero, me es psicológicamente imposible. Entonces, releerlo en voz alta ante un público, cosa que no haría en mi soledad, yo nunca releo mis poemas, nunca agarro un libro mío y me pongo a leer un poema mío, solo tengo esa oportunidad cuando leo en público, me permite esa experiencia del poema terminado, olvidado y ya inexistente, que renace. Y como buen budista tengo que creer en la reencarnación.
Yo creo que ese tema de la desintegración, que es un tema barroco, que viene del concepto del desengaño y de la desconfianza en todo, yo creo que en el fondo un barroco español del siglo de oro, católico creyente como Quevedo, desconfía de la existencia de Dios, desconfía de su propia fe, desconfía de la vida eterna. Y esta es una cosa terrible, el tener que morirse en desconfianza. El poeta moderno se enfrenta con esto de otra manera y se miente menos. Hay menos engaño y por tanto hay menos desengaño en el poeta moderno. Yo desde niño he tenido esta necesidad de ser auténtico, de ser verdadero conmigo mismo en mi soledad. He vivido siempre encerrado en una penumbra delante de una especie de espejo de mundo donde el azogue está siempre presente, y en ese espejo cada vez que me miraba de muchacho lo que veía era una especie de cuadro cubista, de cuadro que se empieza a desintegrar. Pero esa desintegración no permite la vida y uno quiere vivir, y la proliferación es el contrapunto. Quizás se toquen como todos los extremos, pero la proliferación es el modo de realzar la vida, de establecer la continuidad a pesar de. Debería suicidarme porque la vida no tiene sentido, pero a pesar de, yo no me suicido y le doy un sentido voluntario a la vida para que haya una continuidad. Esa es una de las funciones para mí de la poesía. De modo que en esa balanza que nunca está al fiel, esos dos elementos colocados en dos diversos platillos están siempre sopesándose y contraponiéndose, ¿no? Yo escribí hace poco un poema brevísimo que me salió, una especie de borbotón, me salió en menos de 2 minutos, apenas creo que lo corregí, y es un poema que titulé Devastación. Y es un poema devastador, es un poema que apenas muestra desgarramiento, solamente dice del desgarramiento, casi que no lo poetiza, y es devastador como su título bien dice. Y yo me quedé un tanto sorprendido ante aquello, porque es algo que me vino, no es algo que yo generé, sino que fue generado desde fuera hacia mí. Yo solo fui una especie de vasija que aceptó ese material y lo regurgitó. Ese poema contiene eones y eones de sentimiento en mí, y es un sentimiento que llevo adentro desde niño, quizás el sentimiento madre del cual parte la necesidad de hacer y de hacer constantemente poesía en mí, y que tiene que ver con esta desconfianza total y absoluta en lo más fundamental, que es el deseo humano de continuar, ese conato que implica un seguir existiendo, ese saber que de sopetón todo lo que eres, y no me importa tanto lo que eres, sino simplemente el poder existir, el poder vivir, desaparece. Y yo no confío en que haya una continuidad. Y de esa desconfianza yo creo que nace la necesidad sistemática, diaria, continua de hacer poemas. Es un modo de defenderme, es un mecanismo de defensa ante esta vulnerabilidad que siento y ante esta devastación que me invade día y noche. Yo creo que la biografía es lo que yo sé, y el anacoluto es lo que me va a sorprender desde lo que yo no sé. Y yo corro el doble riesgo de trabajar con lo que sé para descubrir lo que no sé, que por cierto nunca lo descubro. La biografía es lo que mejor conozco, aunque toda biografía tú bien sabes que es una gran mentira y es falsa y no dice gran cosa del ser, pero bueno, es lo más cercano, es lo que más conozco. Mi padre me dijo, mi abuelo hizo, mi mamá contestó. Eso a mí siempre me permite la escritura. La escritura comienza de una forma muy misteriosa. Hay una válvula que yo abro y cierro a voluntad. Yo la abro por la mañana, recién terminado el desayuno. Y en cuanto la abro, me quedo muy quieto, muy tranquilo, y en esa quietud de repente se me dice algo. Ni siquiera lo oigo, se me dice. Y se me dice
y se vuelve escritura. ¿Por qué se vuelve escritura? Porque yo tengo fe en el arranque. Es decir, yo tengo fe en que lo que se me ha dicho va a converger en poema. Al aceptar esto, y ahí hay un enorme hermetismo, ¿no? Yo acepto el total desconocimiento que tengo yo ante todo, ante la poesía, ante la vida, ante cualquier presencia humana, ante cualquier hecho, todo lo desconozco. Pero como soy curioso y quiero conocer, tengo fe en que estas palabras contienen conocimiento y a mí me interesa el conocimiento. Las escribo y veremos qué sucede. Ahí empieza el proceso de proliferación, que yo no controlo, tampoco me controla. Somos muy buenos amigos y nos entendemos. Llevamos muchos años combatiendo y trabajando y siendo amigos y enemigos como para no entendernos perfectamente bien. Y el proceso me empieza a decir cosas y yo las voy anotando y a medida que me dice cosas también le voy diciendo no, por aquí no, porque vamos por mal camino. Tengo oficio. He trabajado toda una vida desde niño haciendo poemas y sé cómo guiar y dejarme guiar simultáneamente de una manera equilibrada, irracional, pero al mismo tiempo muy racional durante la construcción, la creación arquitectónica que es todo poema. Mi padre, que era un ateo recalcitrante, que no quiso venir a mi bar mitzvah, que no aceptó el rabino que viene al lecho de muerte, o sea, murió ateo. Era un hombre que temblaba ante la idea de la muerte. Yo lo he visto salir como de un mundo de pesadillas, sudado, temblando, azogado, y decir en su pobre castellano y en su pobre modo de expresión, decir, es que he estado pensando basuras, o he estado soñando basuras. No, no eran basuras, era el fantasma de la muerte. Y ese fantasma tan duro, tan extraño, es un gran compañero. Que la muerte es una gran compañera, porque es un acicate bien llevado. Si no te neurotiza, te da salud. A mí me ha dado la salud de la poesía, que es mi centro de salud. Esa cosa barroca, quevediana, descarnada, de enfrentarte con las excrescencias, las manchas, las esfélides, los lunares de sangre. Doctor, me ha salido a esto, será cáncer. Todo eso, que es tan aterrador, es tan hermoso al mismo tiempo. Es estar dentro de una iglesia, dentro del marco de una iglesia donde te están presentando tu propia calavera y te están diciendo teme, y tú le estás diciendo al que te dice teme, temo, y bajas la cabeza porque yo temo y bajo la cabeza. Pero también le estás diciendo soy ser humano y no temo. A mí se me ha concedido un privilegio, que todos los espermatozoides que mi padre expulsó, uno se convirtió en José Cosa. Y eso es un privilegio, el privilegio de haber nacido. La primera poesía que yo hago es lineal, viene de Parra, más tardíamente de Vallejo, nunca de Lezama. Yo leo a Lezama ya con 40 años de edad yo. Una vez hablando con Enrique Lin me dice, ¿tú tienes influencia de Lezama? Le digo, no, es imposible porque yo no he leído a Lezama. En aquel entonces no lo había leído. Y me dice Enrique, entonces debe haber una cosa cubana que tiene esta tendencia. Digo, posiblemente. Pero yo vengo más directamente como impacto, como primer impacto de mi amistad con Nicanor Parra en los años, principios de los 70. Y mi poesía al principio se hizo una poesía muy lineal, anecdótica, como tú dices, y muy biográfica. Descubro algo a través de Nicanor que es curioso. Un día, caminando por Greenwich Village, calle 8, Nicanor me detiene y me dice, oye, José, pues siempre hablábamos de poesía. Yo creo que con las personas que yo más he hablado de poesía han sido con Gonzalo Rojas y con Nicanor. Y me dice Nicanor, oye José, ¿cómo es posible que tú siendo judío nunca tocas el tema judío? Digo, caray, no paré de escribir poemas judíos. ¿Qué ocurre? Que en ese primer contexto, que también es un contexto histórico, la poesía conversacional norteamericana, era el momento, América Latina descubre el conversacionalismo,
yo creo que mucho a través de la poesía norteamericana. Neruda le debe a Whitman, Cardenal le debe a los norteamericanos, a Merton, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo estoy viviendo en Nueva York, estoy viviendo en el centro de todo aquello, ¿no? Y viviéndolo íntima e intensamente. Entonces, claro, eso es lo primero que me marca. Pero como yo soy un ser insatisfecho, no estoy nunca dispuesto a quedarme anquilosado. Mi gran lucha hasta el día de hoy es no anquilosarme. Yo quiero comenzar de nuevo, yo quiero empezar a gatear en poesía. Si no, ¿qué sentido tiene esto? No eres un, entre comillas, artista si no piensas de esta manera o sientes de esta manera. Entonces, hay un punto en que, para mí, esa locuacidad biográfica, anecdótica, se me va agotando. Ya, ¿cuántos papás puedo tener? ¿Cuántas mamás puedo tener? ¿Cuántas Silvias pueden haber en mi casa, ¿no? Y por ahí la cosa va entrando en estas zonas más herméticas, como dices tú, más barrocas o neobarrocas, donde el lenguaje empieza a volverse muy importante. Y eso hace que la poesía se empiece a alejar de la zona más anecdótica y entre en esta zona más del lenguaje. ¿Qué sucede? Que eso también se me va agotando. Y ahora estoy como en una etapa en que lo que me interesa conscientemente es simplificar el estro, simplificar lo que voy a decir. Incluso los esquemas de trabajo que yo utilizo me gustaría que fueran más lineales. No lo consigo. En cuanto empiezo a escribir se me va. Es un caballo desbocado, es un lenguaje desbocado. Por ejemplo, a mí me sorprende llevar 50 años fuera de Cuba, fuera de mi idioma, viviendo en un país extranjero, que puedo llamar el mío como puedo llamar mío cualquier país, porque yo no creo en naciones, pero viviendo siempre en inglés y viviendo siempre una vida bilingüe, totalmente bilingüe, pasando en mi propia interioridad de un idioma a otro constantemente, porque a veces estoy en un contexto mental en inglés y estoy pensando en inglés. Y sin embargo, solo escribir en castellano, no haber escrito jamás un poema en inglés porque soy incapaz de hacerlo, no porque no quiera. Y tener aún lo que yo considero una fluidez en mi idioma, que es un idioma compuesto de todos los idiomas de América Latina y de España y de todas las regiones de España. Porque yo no tengo ningún empacho en soltarte un cubanismo o un argentinismo, porque se han vuelto parte de mi vida, porque el exilio es eso. El exilio es la absorción de todas las cosas ajenas convertidas en naturaleza propia. Y bueno, pues esa riqueza, por así decir, es una riqueza amiga, porque es una riqueza espiritual, no es una riqueza material. Y esa riqueza espiritual es la que ha hecho de mi trabajo un continuum. No tengo ningún empacho en decirlas, porque la escritura es fisiológica, la escritura es orgánica, la escritura es visceral. Los redaños que componen mi sistema vegetativo son la propia escritura. E igual que yo no puedo ver mi riñón, yo tampoco puedo ver el interior del poema. De manera que yo escribo un poema como el riñón cumple con su función. Yo le tengo un enorme amor a las vísceras y un enorme respeto a las vísceras. Por ejemplo, un pique que tengo yo con Dios es siempre decirle: nos hiciste mal, hay demasiadas vísceras. Quizá con un pulmón, un corazón y 2 huevos hubiéramos tenido suficiente y no padeceríamos de tantos males. Pero por otro lado, ya que somos así, qué maravilla que a mí me acompañe ya 70 años un estómago que ha triturado, ha digerido, ha defecado todo lo que yo he tenido que echarle a él. Qué hermoso que yo soy un gran orinador, yo orino 30, 40 veces al día, mi médico lo tiene consternado. También soy un gran bebedor de líquido, bebo agua, bebo constantemente, ¿no? Entonces, qué bonito que mis riñones hasta el día de hoy me han acompañado recibiendo agua, reciclando agua, transformándola en pis y excretándola. Bueno, ese es el proceso poético, es exactamente igual, yo no veo ninguna diferencia. Entonces, si yo digo, y lo he dicho con cierta desfachatez, que yo estoy sentado en la taza del inodoro y de repente me viene un poema, y sentado ahí, como podría estar sentado en un trono o
o en una silla en una habitación de mi casa, la butaca en la que yo leo todos los días, y me pongo a escribir el poema, pues, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay con eso? Yo no tengo ningún problema con eso, se escribe en cualquier sitio. ¿Por qué no escribir también sentado en la taza del inodoro mientras nos aliviamos? Hubo una época en mi vida, pues yo siempre fui un gran estreñido, ese problema está resuelto hace más de 20 años, pero hubo una época en mi vida en que yo empecé a notar que si escribía, defecaba, con lo cual resolvía mi problema de estreñimiento. Y entonces, bueno, eso me gustó mucho, porque entonces podía resolver mi problema fisiológico y seguir creando poemas. Y había una amistad muy bonita entre mi intestino grueso, mi intestino delgado, mi estómago, mi ano, mi esfínter, mi sistema peristáltico y los poemas que yo hacía. Y entonces todo lo que la sociedad considera vergonzoso, a mí me parece auténticamente, y quizás soy un poco inocente, pero a mí me parece transparente. La desfachatez es muy saludable, limpia, fija y da esplendor. Es mi vía purgativa, es lo que me acerca a zonas de mayor altura, por así decir, ¿no? Donde las magnitudes se rarifican y todo se vuelve más inasible. Yo tengo la tesis de que todo lo humano es inasible y todo lo humano es irreal. Nos aferramos a lo real porque si no, ¿cómo vivir? Y estamos constantemente haciendo cosas porque si no, ¿cómo vivir? Entonces, bueno, todo eso, el asir, el palpar, para mí es fundamental en la escritura. Yo no sé cómo comenzó esto, pero creo que comenzó de la forma más irrisoria que puedas concebir. Y es que Nicanor Parra me dedicó un libro, y Nicanor tiene la costumbre de dedicarte un libro de la siguiente manera: a Pablo, paréntesis, Valer, lo que sea. Y yo creo que por ahí empezó, descubriste un recurso. Esta idea de usar este recurso. ¿Qué ocurrió? Mi poesía es puro oído, es musical, y el paréntesis se convirtió de entrada en un modo de obviar las otras formas de puntuación, las otras marcas de puntuación, donde podía poner una coma, ponía un paréntesis, en la locura proliferante de mi texto, reposar yo mismo y conmigo reposar el propio texto. El paréntesis es laguna, es reposo, pero además dentro del paréntesis crear otro poema, que es mi modo mental, y que creo que es el modo mental de Góngora, creo que es el modo mental de Lorca en Poeta en Nueva York. Es un mundo donde es el anacoluto, vas diciendo y el decir se desdice, redice, se detiene, altera, respira y crea mundo dentro de mundo, que es lo parentético. Entonces se convirtió el paréntesis en una necesidad imperiosa donde ese paréntesis participa de la idea del reposo, de la idea de crear dentro de la creación, de la idea musical. Hay muchos instrumentos en la sinfonía. Entonces, ¿cómo incrustas en el momento de la trompeta una tiorba? ¿Cómo incrustas en el momento de la tiorba una vihuela? ¿Cómo incrustas en el momento de la vihuela una pandereta? Y el paréntesis te permite hacer esto. Yo me siento tan solo, tan abandonado en este sentido, que si yo encontrara X número de lectores serios, que sintieran un amor por mi trabajo, el mismo amor que yo pongo en ese trabajo, y me cuesta trabajo decir esto, pero una devoción por ese trabajo, porque soy un devoto de la poesía, yo me sentiría muy dichoso, es decir, habría encontrado ese lector ideal. Decía Valéry
que a él no le interesaba tener muchos lectores, sino tener un lector que lo releyera. Eso es lo fundamental para un poeta, y para un poeta difícil, ¿no? Para un Góngora o un Lezama, tener lectores de relecturas. Y sí, ahí estaría mi lector ideal. Hay mucha gente que me ve, 70 años recién cumplidos, y me dice, pero caray, José, no pareces tener 70 años. Y siempre contesto más o menos diciendo, bueno, yo no parezco tener 70 años porque llevo la poesía incrustada en mi sistema orgánico. Y ella es joven, es eternamente joven, y me ayuda a convivir conmigo mismo y todos los misterios y mis deficiencias, ¿no? Hay que vivir de frente ante todo tipo de realidad y vivir esa realidad con sus consecuencias. Las mías han sido principalmente las de ser un ser doméstico, las de ser un ciudadano consciente y un disque poeta. Yo la palabra poeta tengo muchos problemas con el término, entonces lo digo con mucho resquemor, pero sí. Y entonces, bueno, ese es un poco el mundo en el que estoy vivo todos los días. Es un mundo al que estoy sometido en el buen sentido de la palabra, pero es un mundo que ni yo ninguneo ni él me ningunea. Yo me siento muy en armonía con el trabajo, muy tranquilo, muy contento de que me tocó esta dicha de haber sido un hombre en el siglo XX, ahora XXI, escribiendo poemas durante toda una vida. Dentro de 5 poemas corono el poema 8000 y tengo suficiente vanidad como para decir, ya verás, Pablo, que lo voy a coronar. Probablemente en 5 días tenga 8000 poemas y lo voy a celebrar con mi mujer Guadalupe. Y está todo en orden. Alles in Ordnung, como dicen los alemanes, ¿no? Qué bien que me tocó esto. La convierte en una especie de bandera, inclusive las que todavía no existen, ¿no? Cuando el estiércol se acumula en un montículo, diciéndolo todo quiere decir un aspecto más de zona, de no man's land, donde el cuerpo se ha quedado demasiado solo. Pero ese es mi enemigo, esa es la trampa. Un punto más allá, ya no sé qué pensar, ya no, entre paréntesis.